Hola, ¿cómo están nuevamente? Nos hemos adentrado en esta clase en los primeros testimonios escritos de nuestra lengua. Estamos en plena Edad Media y los primeros testimonios escritos son muy pocos. Se conservan no muchas más de 10, 15 como muchas jarchas, de las que ya hablaremos, y unas glosas que son unos comentarios que veremos en un video siguiente. Comenzamos entonces recordando en qué consiste la España musulmana. Ustedes ya lo vieron, hicieron unas presentaciones muy interesantes en PowerPoint para ver este tema. No me voy a detener demasiado, solamente recordemos que en el siglo VIII, en el año 711, los árabes invaden la península ibérica y se instalan allí hasta el año 1492, en que son expulsados. Van avanzando paulatinamente, van fundando ciudades y en esa convivencia van dejando, como hemos dicho en clases anteriores también, un tesoro inestimable que es más de 4.000 palabras que son incorporadas a la lengua castellana del árabe. El pueblo musulmán era un pueblo de una gran riqueza económica, intelectual, artística, agrícola, comercial, militar, urbanística. Por eso palabras de todos estos campos semánticos han sido producto de esta influencia. Qué sé yo, las matemáticas, por ejemplo, perdón por mis muletillas, disculpen, las matemáticas, por ejemplo, son de gran influencia árabe. En el caso de la herencia artística tenemos la mezquita de Córdoba, el Alcázar de Alhambra. En el ámbito agrícola, palabras como alelí, aljibe, albahaca, azar. Bien, entonces continuamos con el modo en que se dio este contacto cultural entre hispanos y árabes. Ese contacto cultural, habíamos hablado en otras clases de bilingüismo, de diglosia, se da precisamente por la convivencia. ¿Quiénes son los mozárabes? Los mozárabes son los cristianos que, viviendo en el Al-Andalus, conservaban su propia organización. Los muladíes son hispanos que se convierten a la religión islámica. Los mudéjares son musulmanes que viven en el único territorio cristiano que ha quedado, que es hacia el noroeste de la península ibérica. Y los moriscos son los musulmanes convertidos al cristianismo. Un personaje que seguramente ustedes conocen, obviamente es posterior en la literatura, pero es un morisco, es Ricote, que aparece en la obra Don Quijote de la Mancha. Muchos personajes moriscos son personajes precisamente de las novelas ejemplares de Cervantes. Analizaremos en este momento cuáles son las particularidades en los niveles fonológico, morfológico y sintáctico que el contacto con la lengua árabe deja sobre la lengua castellana. Desde el punto de vista fonológico se puede decir que la influencia es nula, pero sí que hay palabras que son del árabe y se incorporan a la lengua romance castellana con las particularidades propias del romance de la península ibérica. Ya lo veremos en algún ejemplo cuando analicemos una jarya. Eventualmente el paso de S a J, como sapone, jabón, puede ser influjo de la lengua árabe, del estrato árabe, pero está discutido. Aquí tengo que hacer una aclaración. ¿Por qué decimos que eventualmente y por qué decimos está discutido? Fundamentalmente porque no tenemos registros orales de aquella época. Todo lo que podemos hacer es reconstruir a partir de los escasos testimonios escritos que tenemos. Ese es el gran trabajo que han hecho los filólogos. Menéndez Pidal, uno de ellos, de quien hablaremos cuando lleguemos a analizar la lengua
del Cantar de Mio Cid. En el caso del nivel morfológico, la incorporación del artículo al a la palabra, al vocablo romance. Si ya leyeron el Quijote, en un momento Don Quijote le explica a Sancho que todas las palabras que empiezan con al en nuestra lengua provienen del contacto con la lengua árabe. No podemos asegurarlo de una manera taxativa, pero sí es una realidad que palabras como almacén, almohada, albahaca, alcaucil, son palabras de origen árabe. Y ese prefijo al en realidad era su artículo, su determinativo que pasó a la palabra romance gramaticalizado, es decir, sin contenido léxico, sino como parte de la palabra. Otra influencia en el nivel morfológico es el sufijo i para formar adjetivos y gentilicios. Por ejemplo, la palabra iraní, la palabra marroquí, que son gentilicios. Hay un adjetivo que ya es anticuado, no se utiliza, baladí. Antes se decía no es cosa baladí, por decir no es una cosa importante. Pero son de estos fósiles que ya prácticamente van perdiéndose en la lengua. A nivel sintáctico, no ha habido mayores préstamos en las estructuras morfosintácticas. ¿Por qué motivo? Porque la morfosintaxis, y ya lo habíamos comentado en otra ocasión, constituye un inventario cerrado. ¿Qué significa que contenga un inventario cerrado? Que no vamos creando estructuras morfológicas y sintácticas a nuestro gusto, sino que surgen de la necesidad de los hablantes. Sí hay una influencia en el nivel sintáctico, y lo veremos en el ejemplo que vamos a analizar posteriormente, que es, en lugar de usar el posesivo, usar el de más el pronombre personal. Nosotros decimos el libro de él, la casa de él, en lugar de decir su libro, su casa. También el empleo de la segunda y de la tercera persona con valor impersonal. Lo tenemos muy cercano, por lo menos cuando yo corrijo textos de alumnos de escuela secundaria o muchas veces en el lenguaje coloquial, se le habla a una segunda persona, tenés que, para hacer tal receta tenés que batir los huevos, y en realidad está diciéndose, se baten los huevos, se agrega tal o cual ingrediente. Entonces esa segunda o tercera persona utilizada con valor impersonal. Y otra estructura gramatical que está discutida, la influencia del árabe, pero que es posible que provenga de allí, es la organización de la oración verbo, sujeto, objeto. Como cuando decimos, descubrieron los estudiosos una nueva solución. Descubrieron verbo, los estudiosos sujeto, una nueva solución, objeto directo. Aquí tengo que hacer otra aclaración. En latín, que no hemos podido analizarlo demasiado, el verbo habitualmente iba al final de la frase. Recordemos que habíamos dicho que el latín era una lengua sintética flexiva de orden libre, pero el verbo solía ir al final de la frase. Que de pronto aparezca al inicio de la frase puede ser influjo de la lengua árabe. Vayamos a estos primeros testimonios literarios. Posteriormente van a ver un video muy lindo sobre las jarchas explicadas con un entorno muy significativo. Digamos que lo que van a ver enseguida es una superproducción y esto es una microproducción local. Pero yo necesito explicarles el plano lingüístico. Sobre la parte histórica de las jarchas, las explicará un profesor español que verán en un video posterior a este. Son los primeros testimonios literarios, las más antiguas son de inicios del siglo XI, y en realidad cerraban poemas escritos en lengua árabe con caracteres hebreos, pero la jarcha estaba escrita con caracteres latinos.
El poema completo se llamaba Muwayaha, y esa frase final, pequeña, de 3 o 4 versos y de métrica irregular, la constituía lo que nosotros conocemos como harshas. Se conocen, como les dije recién, no más de 10, 15 como mucho, que son las que han llegado a nuestros días. La temática, situaciones de la vida cotidiana, la misma temática que verán después en las cantigas de amigo o en la lírica provenzal. Una joven, una muchacha enamorada, le cuenta sus penas de amor a su madre o a una amiga. El amado es denominado al-habib. Esa palabra directamente está tomada del árabe. ¿Cuáles son las características? Pueden aparecer plurales ya terminados con el sufijo es, el artículo al junto al sustantivo romance, lo veremos enseguida en el ejemplo, pronombres en función de sujeto, eo, tú, él y le. Sobre eo les cuento una curiosidad. Eo proviene de ego. ¿Cuál es la evolución de nuestro pronombre de primera persona del singular? Ego en latín, inicialmente era griego, entonces ego, eo, cae la G intermedia, io y finalmente yo, que es el pronombre que nosotros mantenemos. El pronombre oblicuo, es decir, aquel que va a cumplir la función de objeto directo o de objeto indirecto, también proviene del latín. El latín era mihi, M-I-H-I. Pasa al castellano como mibi o como miv en esta época. Posesivos meu o ma, interrogativos qui para personas, que para cosas. Esto también proveniente directamente del latín. Si comparamos con la lengua francesa, los pronombres interrogativos y relativos, cuando se refieren a personas, son qui, y cuando se refieren a cosas o a seres inanimados, que. En el caso del verbo tenemos terminaciones en IS, conservación de una T final, o a veces, como veremos en el ejemplo, D más E, es decir, la T sonorizada, lo vamos a ver en el ejemplo posteriormente, y cuando aparecen infinitivos, alterna el infinitivo are con el infinitivo ar. En la sintaxis se omiten los artículos, salvo ese artículo al que, como habíamos dicho, se incorpora al sustantivo, ya no cumple función de artículo sino de sustantivo. Suele elidirse el verbo copulativo y en cuanto a la métrica es irregular. Eso no forma parte de la sintaxis, me quedó mal configurada la tabla, disculpen. Analizaremos estas harshas. Vamos a tratar de tomar como referencia para estas clases, que ya son las últimas que tenemos, colores para identificar los distintos niveles de la lengua que vamos a analizar. Utilizaremos el verde para referirnos a los aspectos fonológicos, el violeta para referirnos a los aspectos morfológicos y sintácticos, y el rojo para referirnos al léxico. La leo primero, tratando de hacer lo mejor posible en esta lengua que es un primer testimonio de romance primitivo, con caracteres latinos y algunas palabras en árabe, y después leo la traducción. Ya mama meulavive vais enomas tornarade. Gar qué faré yo ya mama, no un besiello lazarade. Vamos a la traducción. Madre, mi amigo se va y no tornará más. Dime, ¿qué haré, madre? ¿No me dejará un besito? Entonces veamos que la palabra madre aparece ya como lengua romance, derivada directamente del latín. Meu es el pronombre al que habíamos hecho referencia en la explicación anterior. Habíamos dicho que el pronombre podía ser meu o ma. Seguimos. La viv
Aquí tenemos Habib, que habíamos dicho que era el nombre árabe con que se denominaba el amigo, el amante. Vais significa se va. Fíjense que está con lo que nosotros conocemos como B bilabial, como B labial. Habíamos dicho en la clase anterior que no tenemos diferencia nosotros entre B labial y B labiodental, como inicialmente nos habían enseñado en la escuela primaria. Y precisamente como la V suena como bilabial, la pronunciamos, confusión en la parte gráfica. Entonces, lo vamos a ver también mucho en el Cantar de Mio Cid, aparecerá a veces con la grafía de B alta o a veces con la grafía de V. Vais e no tornarade. Fíjense esta forma del verbo. Lo he marcado como un aspecto morfológico y también como un aspecto fonológico. Tornarade. Volvamos a la diapositiva anterior, habíamos dicho que en los verbos la T final latina aparecía sonorizada. Precisamente lo tenemos acá en tornarade y en lesarade. Se mantiene esa terminación latina. Gar es dime, una palabra también de la lengua árabe. ¿Qué faré yo? Que, fíjense, está escrito con la grafía K por la pronunciación. Pensemos que todo esto proviene de la oralidad. Los primeros testimonios escritos que tenemos en nuestra lengua provienen de la oralidad y podríamos decir que tienen una ortografía irregular, como sucede con los pequeños cuando empiezan a escribir, que escriben como hablan, frase hecha de muchas mamás y muchas maestras. Entonces, este grafema K se utiliza para hacer referencia a nuestro grafema Q. Ambos corresponden al fonema oclusivo velar sordo. Faré yo. Veamos que aquí significa ¿qué haré yo? La F se mantiene, luego pasará a H. Hay una contracción entre la forma verbal y el pronombre, en este caso el pronombre en función de sujeto. Nosotros a veces decimos dime, di del verbo decir, me el pronombre enclítico. Aquí el pronombre enclítico es la primera persona. Vayamos al último verso. Veciello. Veamos Z, el grafema Z, que coincide con la pronunciación de ese fonema en la lengua española, y un infinitivo proveniente de la lengua latina. Debería haberlo marcado con rojo. Lesarade, el verbo dejar proviene de una palabra latina, laxar. De ahí la palabra laxo. ¿Qué es lo laxo? Lo flojo, lo suave, lo que no es firme. Entonces, a nivel léxico tenemos una palabra proveniente del latín que todavía no termina de evolucionar a dejará. Y la terminación de, propia de los verbos, sonorizada. A continuación los invito a que vean el video en el que se explica en qué consisten las jarjas desde el punto de vista literario. Es un video muy lindo. Seguimos entonces en otra clase. Que estén muy bien.